Muy buenas noches, profesora, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén gozando de buena salud, que estén disfrutando con sus familias, que estén aprovechando al máximo el tiempo que tenemos de poder compartir con la familia, ¿verdad? Mi nombre es Daisy Ramos, soy estudiante docente del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. El día de hoy les estaré presentando mis prácticas virtuales haciendo el uso provechoso de estas nuevas herramientas que tenemos a mano hoy día, ¿verdad? Mi tema a tratar sería la relación entre la ciencia, la filosofía y la fe. Para entender un poco, estaremos visualizando un video sobre la ciencia y lo que éste aporta para nuestro conocimiento. Se origina en el vocablo latín scientia, que significa conocimiento o saber. La ciencia representa la curiosidad que tiene el ser humano en comprender el por qué estamos aquí y cuáles son las leyes naturales que nos gobiernan. Dentro del aparente caos del universo, gracias a la ciencia, sabemos que los planetas no se mueven al azar, sino que describen órbitas elípticas alrededor de una estrella. Es decir, mediante la ciencia estamos eliminando el aparente caos en búsqueda de las leyes fundamentales que rigen el universo y nuestra existencia. Tenemos que diferenciar entre ciencia y filosofía. Mientras que la filosofía explica la naturaleza del hombre y del universo mediante el uso de razonamientos lógicos, la ciencia plantea y demuestra mediante la observación y la experimentación nuestra naturaleza y las leyes que gobiernan el universo que nos rodea. Una breve historia de la ciencia. La historia del conocimiento sobre nosotros mismos y del universo arranca con el origen de los seres humanos. Nuestros ancestros usaban su imaginación para tratar de explicar los fenómenos naturales que le rodeaban mediante la creación de dioses, los cuales eran adorados para eliminar cualquier tipo de mal que les podía ocurrir, como enfermedades, sequías o plagas, las cuales eran provocadas por la ira de los dioses. Civilizaciones antiguas como la sumeria y la egipcia han dejado evidencia de los conocimientos científicos que disponían, pero fueron los antiguos griegos, la civilización que mayor número de registros científicos nos legaron. Nombres como tales de Mileto, Arquímedes, Euclides, Pitágoras o Demócrito sentaron la base de la ciencia actual mediante el uso del razonamiento lógico y el desarrollo de los primeros experimentos científicos. Durante los siglos posteriores de la Edad Media, en la antigua Europa, el poder de las religiones impuso sus creencias sobre los avances científicos que se desarrollaban. Esto es conocida como la época del oscurantismo. En el año 1543, Nicolás Copérnico demostró que la Tierra se mueve alrededor del Sol, imponiendo el modelo heliocéntrico sobre las creencias religiosas que hacían a la Tierra el centro del universo. Este hito es considerado como el inicio del Renacimiento científico, en donde grandes científicos de la antigua Europa como Galileo Galilei, Johannes Kepler o el gran Isaac Newton estudiaron la naturaleza descubriendo patrones matemáticos, los cuales le permitía predecir y controlar el comportamiento de ciertos fenómenos. Tras los descubrimientos de Isaac Newton en diversas materias de la ciencia como la física, las matemáticas o la astronomía, la ciencia resurgió con todo su esplendor en la antigua Europa. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, la ciencia ha tomado un protagonismo especial a nuestras vidas. Todo lo que nos rodea es fruto del conocimiento de nuestra naturaleza humana y del universo. En esta época, el descubrimiento de la física cuántica nos hizo comprender que aquello que creíamos conocer en nuestro mundo no funciona a escala microscópica. Clasificación de las ciencias o ramas de la ciencia. Desde la época en la que los antiguos pitagóricos solo reconocían a la geometría aritmética, astronomía y música como ramas de la ciencia hasta nuestros días, donde la ciencia abarca un gran número de materias y disciplinas diversas como las matemáticas, la biología, la nanotecnología, la informática o la geografía.
podemos clasificar e identificar las ramas o materias que compone la ciencia de distintas formas. En función de su aplicación material, las ciencias básicas o puras. Aquí están las matemáticas, la física, la química y la biología. Ciencias aplicadas son el resto de materias que se apoyan en los estudios de las ciencias básicas para el desarrollo de aplicaciones prácticas y tangibles como la tecnología y los inventos. La aeronáutica, la metalurgia, la medicina, la antropología o la ingeniería son ejemplos, entre otros. En función de la base matemática lo dividimos en ciencias exactas, son aquellas que se basan en modelos matemáticos y que pueden predecir o calcular con exactitud el comportamiento de algún fenómeno natural. Podemos mencionar la física, la química o el álgebra, entre otros. Y ciencias descriptivas, en contraposición a las exactas, las materias contenidas en esta rama no basan su contenido en modelos matemáticos. Son ciencias cualitativas que describen el comportamiento de ciertos fenómenos. Ejemplos como la psicología, la botánica, la medicina o la ecología pertenecen a esta rama de la ciencia. En función a su naturaleza estudiada, se dividen como ciencias naturales. Son aquellas materias que estudian los fenómenos naturales del universo. La astronomía, la biología, la química o la geografía son ejemplos, entre otras. Y las ciencias sociales son aquellas materias que estudian el comportamiento humano y las sociedades, como por ejemplo la economía, la lingüística, la antropología o la psicología. Sin lugar a dudas, la ciencia ha acompañado al ser humano desde su origen. La curiosidad intrínseca de nuestra naturaleza ha sido el motor de la observación e investigación de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Gracias a la ciencia, algún día podremos colonizar nuevos planetas, viviremos por amplios periodos de tiempo, comprenderemos quiénes somos realmente y qué papel desempeñamos en este vasto universo. Como pudimos observar, se ha cuestionado la realidad de Dios y nuestra con relación con Él, ¿verdad? Ha sido la de calificarle la ilusión, aunque se reconoce, sin embargo, que no se trata de una ilusión gratuita o arbitraria, sino que tiene un incuestionable fundamento antropológico, desde el cual se anhela, se proyecta o se crea dicha realidad. Valga la pena considerar algunos ejemplos destacados del video de esta tendencia. Con relación a la ciencia, desde el punto de vista científico, para Freud es un ejemplo destacado. La ciencia ha podido explicar los casi 3.000 millones y medio de años de evolución orgánica. Conste que sin ayuda ni asistencia de ningún ser o fuerza trascendental. El origen y la evolución de la vida sin Dios, es decir, que la vida y el universo ya no estaban supeditadas a la existencia de alguna deidad interventora, es decir, algo sobrenatural al que se rinde culto. Pero no quiere decir que Dios no exista, pero digamos que cuestiona esa posibilidad, reconociendo sin embargo que hasta ahora su propósito de conocer a Dios se había dirigido exclusivamente hacia el exterior, como mencionamos, el universo y la vida. Enfoca su estudio en adelante hacia el interior, la psique y la naturaleza del conocimiento humano, y encuentra en Kant su guía. Es posible que Kant tenga la razón, tal vez nacemos con algunos modos de percepción específicos, una variedad de formas en que el cerebro procesa la información de manera innata y que determinan el modo en que interpretamos la realidad como individuos y especie que somos. En cuanto a la fe, es preciso tomar conciencia de que estamos psicológicamente preparados para la religión. El psicólogo Paul Bloom, no sé exactamente si se pronuncia así, es el defensor de la religión. Apunta que los niños tienen una tendencia natural hacia una teoría
de la mentalidad dualista. Para él la religión es un subproducto de tal dualismo instintivo, es decir, un dualismo que cree que la mente es cierto tipo de espíritu incorpóreo que hasta habita en el cuerpo. Los dualistas personifican los objetos físicos inanimados a la menor oportunidad, buscando espíritus y demonios, incluso en cascadas y nubes. Esto sugiere que hay una tendencia al dualismo, generando dentro del cerebro. Creer en Dios es una virtud suprema, como también la fe es una virtud suprema entre otras creencias religiosas que poseemos cada ser humano. No cabe duda de que toda actividad humana tiene sus fundamentos biológicos y psicológicos. La psique, según algunos psicólogos como Jung, es precisamente una especie intermediario entre lo biológico y lo espiritual, pues participa de ambos. Es obvio que el cerebro es un órgano imprescindible del ser humano. Y por último, desde el punto de vista filosófico, para Feuerbach, la divinidad no es más que la proyección de la conciencia propia del hombre. Esta, entendida en ese sentido estricto, contiene la idea de limitación, es decir, es idéntica con la conciencia de infinita, pero para él esto se refiere simplemente a la conciencia individual, sino a la conciencia colectiva. Es infinita, siguiendo la línea de él, como para otros filósofos, para Marx y Engels, la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí mismo tiene el hombre, ya sea bueno o malo, ya sea para bien o para mal. Pues bien no se ha conquistado a sí mismo el hombre. Él lo que quiere explicar es que el hombre mismo se ha perdido queriendo buscar una respuesta a las dudas que posee. Cuanta más fe pone el hombre en Dios, menos retiene de sí mismo. Mencionaba en sus citas. En ese proceso reside el fundamento de su alineación, que el hombre se pierde a sí mismo, como mencioné anteriormente. Espero que el video que estuvimos visualizando sea de mayor agrado, que les sirva para plantear las siguientes actividades que tenemos aquí. Conceptualiza el término ciencia, explica la conciencia del hombre desde el punto filosófico, lo que uno entiende. Y para explicar lo que es, por qué Freud es un ejemplo destacado, tenemos los puntos más relevantes que podemos tomar como una idea, y por último tenemos una opinión que explica lo que comprendes referente a la fe, dependiendo de cada uno. Muchas gracias por su atención. Espero que se encuentren bien. Nos vemos hasta la siguiente clase.